He vuelto. Hola amiguis, bienvenidos un día más a mi canal Paper Pablo, o bueno, Pablito el Papelitos. ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Sí? Pues ahora vais a estar muchísimo mejor, porque hoy os traigo un vídeo... El vídeo que os traigo hoy. Hoy os traigo un recap, una recapitulación de todas las planeaciones y todas las cositas que he estado haciendo en el Bullet Journal desde que nos vimos por última vez. Porque, claro, os habréis dado cuenta que llevo un tiempecito desaparecido. Y bueno, por resumirlo rápidamente, se me juntó Navidad, exámenes finales y un poquito de que no sabía si seguir haciendo el mismo tipo de vídeos y meter cosas nuevas, darle como un giro, ¿no? Y creo que he llegado a un punto en el que ya sé qué es lo que quiero hacer, así que poco a poco iré implementando cositas al canal y espero que os encanten. De hecho, dentro de nada os espera un haul con cositas súper chulas, así que ya veis que Paper Pablo ha vuelto para quedarse. Y bueno, no me voy a enrollar más, así que vamos a empezar. Bueno, pues os cuento un poquito por encima. Las planeaciones que vais a ver van a ser la de diciembre que junté con marzo, porque en enero y febrero prácticamente, por no decir, no toqué el Bullet Journal, pues por lo que os he contado, exámenes y mil cosas. Entonces yo empecé en diciembre y la junté con marzo al final, las últimas 2 semanas o la última semana, para crear pues una planeación completa. Y como veis es un poco navideña, que veis la casita, el sobrecito, las lucecitas y todo, que es un poco como va la planeación, pero también la he juntado un poco como con galletas, como con repostería, y yo creo que al final no desentona mucho entre este periodo de diciembre y marzo, pero sí que es verdad que tiene toques navideños. Y entonces, como habéis visto, lo primero que he hecho ha sido la portada con la casita, el sobre y tal, y ahora lo que estoy haciendo es el calendario y la planeación de los vídeos. Y nada, pues la decoración sobre todo han sido mantelitos, rodillos para hacer galletas, libritos pequeñitos, galletitas, platos, así como todo muy marroncito, con verdes, rojitos, y la verdad es que me parece que ha quedado muy mono. Ahora pasamos al Mood Tracker y la verdad es que el Mood Tracker ha sido interesante porque hice los primeros 20 días, creo, de diciembre y los siguientes de marzo, porque es eso, me quedé en el día 20, que es cuando me fui de vacaciones, haciendo el Bullet Journal de diciembre, y pues esos días siguientes han sido los que he contado en marzo. Y entonces he hecho una división entre el Mood Tracker con galletitas, que cada día pues le pintaba una carita feliz, una sonriente, depende del día. Y en la otra cara puse reflexiones del día, y era en cada día pues apuntaba algo que se me ocurría o una reflexión que había sacado del día. Y estas 2 páginas ya os las enseñé en el vídeo de planeación de noviembre, en la que yo apunto cosas que quiero hacer y cosas que quiero comprar y al lado la playlist del mes. Este mes pues hice un rodillo con un poco de masa para cosas que quería hacer y una lengua y una hoja de papel como manchada con masa de galleta para cosas que quiero comprar. Y luego para la playlist del mes hice como una reja de estas que metes al horno con galletitas como recién horneadas, que cada una es una canción. Y no sé, la verdad es que las 2 páginas me parece que han quedado como muy graciosas y nada, decidme vosotros qué os parecen. Pasamos a la que probablemente sea mi hoja favorita o mis 2 páginas favoritas de esta planeación, que siempre suele ser de mis favoritas, pero esta vez es que, no sé, el dibujo me parece que me ha salido muy mono. Y es la página de sueños, que yo hago 2, y es donde yo me apunto, pues, cuando me acuerdo los sueños que he tenido. Por ejemplo, estoy en la cama, de repente sueño algo loquísimo, me lo apunto en el móvil rápidamente o me hago un audio de WhatsApp y luego lo apunto en estas páginas. Y así cuando le echo un ojo o algo me hace gracia porque desde luego las cosas que sueñas son un poco una locura. Y nada, me hace mucha gracia luego revisitar estas páginas y ver qué sueños tuve este mes o que, vale, me acuerdo que había soñado esto. Y no sé, me parece algo muy original y muy gracioso que podéis vosotros también hacer en vuestro Bullet Journal. Y ahora os voy a enseñar 2 planeaciones que hice en diciembre y que no grabé como las hacía, pero os las enseño aquí. Una es esta, que es de la semana 2, en la que pues hice como divisiones de cada día con lucecitas, que me parece que quedó muy mono, y también pues eso, con libritos, galletitas y mantel.
Y la segunda es esta, que si queréis que os enseñe a hacerla porque es un poco más complicado, os haré un vídeo, si queréis, dejádmelo en los comentarios. Y es como una división de 2 páginas en la que queda milimétricamente justo igual la división. Y me parece que quedó súper chulo con las galletitas y todo, decidme vosotros. Ahora pasamos al resumen de desde diciembre hasta marzo, porque es lo que os digo. Ha sido como una temporada en la que he estado un poco despegado del bullet journal y quise hacer una página de resumen para ponerme al día con el bullet journal un poquito, porque yo siempre me resumo lo que me ha pasado en el mes. Y entonces hice estas 2 páginas para poder resumir lo que me había pasado de diciembre a marzo, porque han sido unos meses un poco locos, como ya os digo, y no sé, me gusta apuntar esto para tener un pequeño registro y luego visitarlo cuando quiera. Y ahora hice la separación de 2023, porque claro, entre diciembre y marzo, ¿qué ha pasado? 2023 ha llegado. Entonces hice como un titulito de porque 2023 sea mi año, una frase como muy normal, y nada, y le hice como aquí unas divisiones como oscuras, así de magia, que ya sabéis que a mí me gusta todo este rollo de mala de Disney y tal. Y nada, me parece que me quedó muy guay. Ahí creo que voy a poner el planner con los meses del año y ya veré lo que pongo, os lo compartiré por Instagram. Y por último, hemos llegado a la última semana de marzo, que es la que hice en esta planeación, es la única que hice de marzo. Y lo que hice fue poner como hojitas con un encabezado para poner el día y luego manché cada hojita con un poquito de masa de galleta. Bueno, de masa de galleta que lo he dibujado yo con un rotulador, pero eso, que simula como que está manchado con masita de galleta. Y no sé, me parece que como última planeación me ha quedado muy mona y en general como conjunto me parece que entre diciembre y marzo, aunque haya sido un poco un tiempo despegado del bullet journal, al final he sacado algo chulo. Y este es el flip through, vamos a pasar por todas las páginas para volverlas a ver y que las veáis vosotros. Y eso, decidme en comentarios qué os ha parecido, cuál ha sido vuestra página favorita. Yo creo que ha sido esta, la de sueños, como os digo, la verdad es que me ha encantado. Y si recreáis alguna de las páginas o cualquier cosa parecida o tomáis inspiración, porfa, etiquetadme en Instagram, en TikTok, en donde sea, en Pinterest, para que lo vea, que me hará muchísima ilusión. Y bueno, como os he dicho, os esperan vídeos a la vuelta de la esquina, o sea que estar muy atentos, el haul ese que se viene. Y nada, ya he vuelto, estoy súper ilusionado por haberlo hecho, espero que vosotros también y os espero en el próximo vídeo. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya encantado y espero que estéis tan contentos como yo de que haya vuelto. Decidme qué os ha parecido en comentarios, si tenéis cualquier duda sobre materiales o cualquier cosa me la podéis dejar ahí, aunque yo en la cajita de información os dejaré algún link o algún comentario sobre cosas que vea que sean necesarias, así que echadle un ojo cuando queráis. Y bueno, si tenéis cualquier otra duda más o me queréis encontrar, ya sabéis que os dejo como siempre por aquí mis redes sociales. Y bueno, por mi parte, esto es todo. Muchísimas gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo. Y os veo la semana que viene. ¡Hasta luego, chicos! Se me ha caído todo. Son las 2 de la tarde y no he comido y tengo hambre. ¿Por qué hoy? Uy. Rica, ¿cómo se diría en español? Ay, lo estoy dando todo el rato. Alexa, ¿cómo se dice rica en español? Lo siento, no lo sé. Qué tonta eres, de verdad. Ay, ¿cómo se dice? Recapitulación. Os espera un haul con... Uy, un haul. Un haul.